en Jesucristo. Amén. Después de haber recibido a Jesús de Nazaret como su único y suficiente Salvador personal. Porque las buenas obras que usted haya hecho antes de reconocer a Cristo como su Salvador personal no tendrán poder para salvarlo. Amén. Ni son dignas de que Dios las recompense. Aleluya. Puesto que el pecado que usted había cometido excede abrumadoramente, hermano, la cantidad de buenas obras que usted hizo antes de conocer al Señor. Antes de usted arrepentirse de sus pecados y entregarse a Jesucristo, hermano, aleluya, por entero. Antes de usted recibir al Señor como el Salvador de su alma, de su vida, amén, de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Alabado sea Dios. Existen seres espirituales, existen los ángeles, amén, en todas sus jerarquías angelicales, que no puedo entrar en detalles en este momento. Bendito nuestro Dios. Existen también los demonios, ángeles caídos, que cayeron de la gracia de Dios, que decidieron no obedecer a Dios. Son los demonios. Amén. Son los espíritus inmundos. Amén. Bendito Son los ángeles caídos. Existen. Cuando alguien muere, pasa algo. Alabado Pasa algo nuestro porque Dios. Dios lo permite que sea así. Amén. Amén. Hay cosas que hubieran podido ser muy diferentes a como son en el día de hoy, Santo si es Dios tu hubiera nombre. determinado que fueran de otra manera. Pero son como son porque Dios así lo ha determinado. Usted no habla con los codos, porque Dios determinó que todo ser humano va a hablar Bendito Dios. por la boca, Aleluya. con la boca. Si Dios hubiera decidido que los seres humanos hablaran con los codos, todo el mundo hablaría de esa manera. Pero Dios no lo determinó así. Usted ve con los ojos. Gloria a su nombre. Si Dios hubiera determinado que el ser humano debía de ver, de mirar, de observar con los oídos, todo el mundo viera por los oídos. O sea, hay cosas que hubieran podido ser diferentes, pero no lo son porque Dios determinó que fuesen Gloria como a son. Cristo. Aleluya. Amén. Después de la muerte, vienen seres espirituales a buscar el alma y el espíritu que salen del cuerpo de la persona que muere. Amén. Gloria a su nombre. Porque esa es la muerte. La muerte es la separación de este cuerpo físico de los dos elementos que he mencionado, que son dos elementos diferentes. Hermanos, lo que le estoy diciendo hoy es la palabra de Dios. Y usted no se imagina la cantidad de gente con Biblia que no sabe distinguir entre el alma y el espíritu. Amén, así es. Que le dicen que alma es sinónimo de espíritu y viceversa. Eso es un error. No interesa quién lo diga ni cómo lo diga. Es un error. Usted es un ser tripartito. Usted tiene un cuerpo físico, usted tiene un alma, usted tiene un espíritu. El alma y el espíritu no son materiales. No son materia. Su cuerpo físico es materia. Porque es materia, su cuerpo físico puede comunicarse, relacionarse con toda naturalidad en este mundo material. Bendito Dios. Bendito sea Dios para siempre, aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Entonces, alabado sea el Señor. En su alma, ¿qué cosa encontramos en su alma? El asiento de las emociones. Es el asiento de las emociones, Bendito Dios. de los sentimientos. Amén. Ese es el alma. El espíritu es la otra parte inmaterial Amén. que tiene el ser humano.
que es la parte que le permite comunicarse con el mundo espiritual, Alabado sea Dios. que le impulsa a adorar a Dios. Por eso, en todas las civilizaciones antiguas que se encuentran, hay algo en común, y es que siempre hay un sistema religioso, siempre, porque el ser humano tiene un espíritu humano que Dios le ha puesto, y ese espíritu humano le impulsa a realmente adorar al Creador. Como los seres humanos le han dado las espaldas a Dios, siguen teniendo espíritu humano todavía, que le dice que el ser humano ha sido creado para adorar a Dios. Pero como le han dado las espaldas a Dios, se han alejado de Dios, no tienen conocimiento de Dios, pero sienten la necesidad de adorar, sienten la necesidad de tener un Dios. Entonces, Satanás y los demonios le han ido dando ideas de crear sus propios dioses. Bendito sea el Señor. Te adoramos, oh Dios. Aleluya. En el espíritu radica también la facultad de conocimiento que tiene el ser humano. Usted no ve con el cerebro, usted ve con el espíritu. Bendito Dios. Por eso en la Biblia, muchas veces la palabra corazón simboliza el alma y la palabra mente, el espíritu. Bendito sea el Señor. Poderoso Dios. Las personas no te hablan comúnmente de alma y de espíritu, porque el ser humano le ha dado las espaldas a Dios. No conoce las realidades espirituales, ni siquiera de su propio ser, el ser humano. Te hablan de emociones, te hablan de la mente, pero no te hablan del alma y no te hablan del espíritu, porque desconocen esa realidad. Pero tú eres cristiano, tú eres cristiana, tú estás estudiando la Biblia. Dios no quiere que tú seas ignorante de quién realmente tú eres. Dios quiere que tú sepas que tú eres una persona que consta de tres elementos: el cuerpo físico, el alma, que no se ve, es inmaterial, es espiritual, y el espíritu humano, que tampoco se ve, es inmaterial. Bendito sea el Señor, aleluya. Cuando muere alguien, no importa la religión que tenga esa persona, no importa la creencia religiosa que tenga, la ideología política que tenga, etcétera, etcétera, lo que va a ocurrir es que esa alma y ese espíritu que estaban dentro de ese cuerpo físico van a salir. Amén. El alma y el espíritu están íntimamente entrelazadas. Son diferentes componentes del ser humano, pero están íntimamente enlazadas. Salen juntas del cuerpo al operar la muerte. No sale uno y el otro se queda. Amén. Porque Dios así lo ha determinado. Bendito sea el Señor, aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, cuando las personas mueren, a Dios le ha placido que si alguien es salvo, vengan ángeles a guiarlo hasta el paraíso celestial. Bendito Dios. Dios también ha determinado que cuando muere alguien que no es salvo, que no es salva, sea también guiado por demonios. Porque lo contrario de los ángeles en este caso serían los demonios. Si los salvos son guiados por ángeles allá a la gloria, usted puede estar seguro, puede estar segura que los perdidos son guiados por demonios a su lugar de tormento. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito Dios. Entonces, eso explica mucho el por qué cuando hay personas que no sirven a Dios, que están a punto de morir, comienzan a tener experiencias donde ven personas o personajes que nadie más de los que están a su alrededor pueden ver. Amén. Bendito Y esa persona que está agonizando, pues entra
en un punto donde está intranquilo o intranquila, Amén. comienza a decir frases como: sáquenlo, 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 ¿qué quiere? Los familiares que están ahí dicen: pobrecito, pobrecita, ya se está volviendo loco, ya se está volviendo loca. Alabado sea el Señor, aleluya. No, no es que se está volviendo loco, no es que se está volviendo loca, es que ya, como está a punto de morir, como esa alma y ese espíritu están a punto de salir de ese cuerpo, de esa persona, Dios permite que se le comiencen a abrir los ojos al mundo, a la realidad espiritual que existe, que nadie la puede negar, que nadie la puede cambiar. Amén. Hay un mundo espiritual. Gloria a Tú eres Dios. cristiano, tú caminas con Dios. Los ángeles andan contigo también. Son espíritus ministradores. Amén. Amén. A favor de nosotros, los que hemos de heredar, ¿qué cosa? La salvación. Ellos están Aleluya. con nosotros. Por eso Dios les da el privilegio a que cuando muere un cristiano, esos ángeles que probablemente han estado con esa persona por mucho tiempo después que esa persona se entregó a Jesucristo, Dios le da el privilegio a esos ángeles de que lleven a esa persona a la presencia del Señor. Aleluya. Porque Dios no tenía necesidad de que los ángeles llevaran a Lázaro al seno de Abraham. Dios podía hacer que automáticamente Lázaro muriera, el alma y el espíritu de Lázaro aparecieran en el seno de Abraham. Así es. Bendito. Por eso le decía, hay cosas que hubieran podido ser diferentes a como son, pero Dios ha determinado que sean de la manera que son. Bendito Dios. ¿Ve? Bendito sea el Señor. Grande eres. ¿Estamos claros en eso? Alabado sea el Señor. Dios. Aleluya. Entonces, por el otro lado, las vidas que no quieren a Dios, esto no le gusta a muchas gentes, pero no cambia la verdad y la realidad, pues sirven a demonios. Así es, bendito sea el Señor. Así no sean satanistas, así no sean brujos, pero ellos hacen lo que los demonios le dicen que hagan. Amén. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Entonces, es lógico que cuando muere esa persona, Dios permita que los demonios que andaban con esa persona, que quizás vivían dentro de esa persona, pues la escolten a su lugar de tormento. Bendito Dios. Por eso cuando va muriendo alguien, como he dicho, que no conocía a Dios, Dios permite muchas veces que se le comiencen a abrir los ojos a la realidad espiritual que le espera a esa persona. Alabado sea. Y esa persona comienza ya a ver esos personajes que están esperando que Dios decrete la operación de la muerte en ese cuerpo para tomar el alma y el espíritu de esa persona y llevarlo a ese lugar de tormento que la Biblia llama Hades. Bendito sea Dios. Bendito Jesús, aleluya. Hay personas que dicen, personas que supuestamente estudian la Biblia, que dicen que el Hades, el lugar de tormento del cual habla la palabra aquí en Lucas 16, se refiere a la tumba, Bendito al Dios. sepulcro. No importa quién lo diga, no importa cómo lo diga, eso es falso, Amén. eso es un error, Amén. eso es una mentira. Miren este pasaje, Lucas capítulo 16, verso 23 en adelante. Aleluya. Bendito Dios. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Bendito Dios. Cuando nosotros leemos en el verso 22 de Lucas 16, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Cómo puede alguien leer este pasaje, aunque diga que es una parábola? ¿Cómo puede alguien leer este pasaje, que no es una parábola, pero cómo puede alguien leer este relato y decir
que el Hades, el lugar del tormento del cual habla la Biblia aquí, es el sepulcro. Bendito Dios. El mendigo murió. ¿Y qué dice la Biblia? Que los ángeles, ¿qué hicieron? Te llevaron al seno de Abraham. Lo llevaron, lo trasladaron. Amén. Piense en eso. Piense en eso. Bendito. ¿Usted ha visto alguna vez que los ángeles llevan a alguien a enterrar en un sepulcro? ¿Usted ha visto eso? ¿Usted no ha visto Alabado eso? sea su nombre. El cuerpo de Lázaro se quedó donde se murió. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a su nombre. Se quedó donde falleció. Entonces, los ángeles no llevaron a Lázaro al sepulcro. Grande es su nombre. Lo llevaron a otro lugar. El rico murió y el cuerpo del rico se quedó también donde murió. Dios te ha dejado la palabra de Él para que tú no ignores las realidades que existen. Amén. Santo. Las realidades espirituales que existen, Gloria a Dios. que operan, que actúan, quiera usted o no quiera. Así es. Bendito Dos personas Dios. mueren y aparentemente los dos están iguales. Amén, santo Dios. Muere un perro y muere un ser humano y aparentemente los dos están iguales. Porque hay personas que tienen Biblia que te dicen que cuando muere un perro pasa lo mismo que cuando muere un ser humano. Bendito Dios, Son aleluya. gentes con Biblia, pero sin Dios. Son gentes con Biblia, pero sin la iluminación del Espíritu Santo. Amén. El perro vive, pero el perro tiene una existencia limitada al lapso de tiempo que viva en esta tierra. Cuando el perro o cualquier animal muere, ya ahí terminó su existir. Por eso, ningún cristiano va a predicarle a los pajaritos, a las aves, Aleluya. a los perros, a los gatos, Amén. a los conejos. Bendito Dios. ¿Mm? Bendito sea el Señor. Por eso no es pecado tú comerte un pollo. Santo, aleluya. Ahora sí es pecado tú comerte una persona. Pero tú comerte un pavito no es pecado. Santo. Porque cuando muere el pavo, ese pavo no corre ningún peligro de perderse para siempre. Ni tiene ninguna posibilidad de ir a la gloria con el Señor. Alabado sea el Señor. Sí, porque hay gente que tiene esa pregunta. Y cuando lleguemos al cielo, allá va a estar mi perrito. Señor, señora, su perrito terminó de existir. Bendito sea el Señor. Eres Dios, Ya, aleluya. su perrito no existe.